Buenos días, familia. Un saludo para todos. Yo confío en que se oirá bien. Acabamos de conectar. Estamos en Twitch. Hoy es miércoles 10 de abril y son las 11:30 de la mañana. 11, buen número, en relación a lo que vamos a hablar hoy. Lo primero, darte los buenos días y bienvenido, Jaume Farrerols, el doctor Farrerols. Buenos días, nos oímos bien, ¿verdad? Sí, yo te oigo perfectamente. Todo correcto. Bueno, pues un saludo a la gente que nos va a oír ahora en directo, si van entrando, ya le iré compartiendo el directo y todo, y a la gente que no estamos en YouTube ahora mismo, pero según terminemos el directo, en 15 minutos, va a estar subido ya a YouTube y a otras plataformas para que el mensaje de hoy se difunda. Llevamos varios meses, semanas, hablando sobre todo tú, tirando del hilo, de qué pasó el 11M, si el expresidente de este país, José María Aznar, que algunos le ven como un héroe nacional o como el mejor presidente que hemos tenido en este país, hasta que llegamos a la información que has llegado tú. A lo mejor a alguno le cambia el chip o, bueno, pues si alguno se da por ofendido por ahí, por Twitter y todas estas zonas, nosotros venimos aquí a contar de lo que nos enteramos. Si desencaja las ideas de alguno o de alguna, pues no es culpa nuestra. Y no venimos aquí a criticar a nadie en concreto, excepto a José María Aznar, sino a debatir ideas y contrastar información, básicamente. Pero, Jaume, vaya tela lo que tenemos hoy, porque no es por hacer hype de esto que dicen, es que es muy grave lo que vamos a hablar esta mañana. Sí, y sobre esto hay que hacer una serie de aclaraciones en relación con el aviso legal. Siempre, antes de empezar un vídeo, explicamos que nada de lo que se diga en el vídeo ni de la información que se aporte se puede interpretar como una incitación a agredir, discriminar o a practicar ningún tipo de violencia contra ningún grupo o persona en concreto. En este caso hay que subrayar persona en concreto, porque nos limitamos a debatir ideas. En este caso, claro, debatimos ideas, pero es una información que afecta a alguien, a un personaje público, Aznar. Y aquí hay que decir que el pasado 11 de marzo prescribió ya todo lo relacionado con el atentado del 11 de marzo de 2004, de manera que estamos en la situación que nos ha dejado la justicia. La justicia, quiero recordarlo, en la sentencia del Tribunal Supremo, que es el texto definitivo, digamos, de la versión oficial, queda claro que ninguno de los fallecidos en Leganés puede ser acusado, como autor de los crímenes, puesto que no pudieron defenderse. El único que se escapó fue juzgado luego y declarado inocente. O sea, que no es una mera inocencia, digamos, por omisión, es que uno de los que se escapó fue juzgado y declarado inocente. Esto ya indica que la posición del Tribunal Supremo va más allá de un puro formalismo. Claro, si no se pudieron defender, no pueden ser culpables. Evidentemente. Entonces, también debe quedar claro que la sentencia del Tribunal Supremo excluye a Al Qaeda como autora expresamente, lo excluye como autora del atentado. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Es que no sabemos quién perpetró el 11M. No lo sabemos, la justicia ha fallado, no se encuentra a los autores. ¿Y qué ocurre? Es el mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Y los ciudadanos españoles tenemos el derecho y el deber, diría yo, de intentar hacer lo que no hizo la justicia, al menos en el plano teórico. O sea, intentar... Claro, la justicia, como no vuelva a calificar el delito como delito de lesa humanidad, que en mi opinión debería ser así, de manera que no prescriba, pues la justicia ya no puede hacer nada. Es que aunque mañana aparecieran los culpables y se declararan culpables, ellos mismos se autoinculparan, no se les podría juzgar, porque ha prescrito. Entonces... Aunque, perdona que te interrumpa, aunque no sé si se aportan pruebas nuevas y nada, está ya... Prescrito es prescrito. Prescrito es prescrito. Aunque eso quizá lo debería decir un abogado. Pero prescrito significa eso. Cuando un delito ha prescrito,
ya no se puede inculpar, ni procesar, ni castigar a nadie por ese delito. Es verdad, me acuerdo que algún suscriptor nos puso, creo que fue Infórmate, que decía, no, porque ahora los delitos de terrorismo ya no prescriben. Sí, pero esa ley salió después de lo del 11M y no tiene efecto retroactivo, por lo tanto, este sí ha prescrito. Sí, hay una ley según la cual los delitos de terrorismo no prescriben, pero afecta a los delitos de terrorismo después de la aprobación de esa ley. Que fue después de aunque el 11M es anterior, pues ha prescrito. Y se da casos de personas que han cometido un asesinato, calcula la fecha de prescripción, desaparecen todos esos años y luego vuelven al país y ya no se les puede juzgar. Claro. Incluso aunque ellos confesaran el delito, ya no se les podría tocar. Eso es lo que significa la palabra prescripción. Con lo cual, repito, los ciudadanos españoles tenemos el derecho y el deber de intentar averiguar con nuestros medios, que son modestos, quién pudo estar detrás de ese atentado. Y eso no se puede interpretar como que estamos haciendo un juicio a alguien que no, es una elaboración teórica para intentar aclarar este misterio, ¿no? Y en ese sentido debe ser interpretado, o sea, para decirlo más claro, aquí no hay ningún animus injuriandi y tampoco un animus calumniandi. Animus calumniandi es, ya sabemos que hay dos tipos de delitos contra el honor, el delito de injurias, que acostumbran a ser insultos, pero luego existe el delito de calumnias. El delito de calumnias es imputar a alguien un delito. Y nosotros, cuando hablamos de que Aznar tiene un papel fundamental en el 11M, en la perpetración del 11M, al menos todo esto no se debe interpretar como una imputación hecha maliciosamente, es decir, desde el animus calumniandi, sino como una reflexión sobre los delitos que Aznar podría haber cometido. O sea, no hay ánimo de calumniar, sino un análisis de lo que hizo Aznar. Por acción u omisión. Por acción o omisión. Responsabilidad parece que tiene, pero vamos a ir desarrollando. Porque el animus calumniandi, digamos, es o sea, el delito de calumnias implica que quien imputa el delito lo que quiere es calumniar. O sea, quien imputa el delito en falso. Pero en nuestro caso no se puede pretender que tenemos una animadversión personal con Aznar y que tenemos que todo esto nos mueve un animus calumniandi. O sea, si tú imputas a alguien un delito que ha cometido, no hay animus calumniandi, simplemente la verdad. Se llama también exceptio veritatis, ¿no? Y más cuando se trata de personajes o funcionarios públicos. O sea que aquí ya excluimos de antemano lo que es el animus calumniandi y estamos intentando averiguar el papel de Aznar, que como veremos es fundamental. Y si yo fuera un juez, que no lo soy, pero lo calificara jurídicamente, un juez o un jurista, pues hablaría pues, de cooperación necesaria, de obstrucción a la justicia, de alta traición, de prevaricación, un montón de delitos. Un montón de delitos. Pero esto, repito, está en el plano de la reflexión teórica para intentar aclarar qué pasó allí, puesto que la justicia no nos lo ha explicado. Entonces, aquí ha aparecido un artículo que ya lo he mostrado otra vez, pero este artículo es una pieza fundamental de toda nuestra argumentación, que es un artículo de Libertad Digital publicado el 6 de febrero de 2012 a las 18:27. Es importante este 18:27, porque es por la tarde. Ya veremos, y tiene tanta importancia. Sí, bueno, tiene cierta importancia. Bueno, lo más importante es el artículo. También hay que decir, el artículo se titula Del Olmo no ordenó ni destruir ni conservar los trenes, según Corsini. Y este Corsini era el presidente de Renfe, Miguel Corsini. Era el presidente de Renfe. Hay que decir que este artículo no refleja unas opiniones, es un reportaje, no refleja las opiniones de un periodista, sino que recoge la declaración de Miguel Corsini en sede judicial. Por lo tanto, detrás de este artículo tiene que haber una declaración completa que no es el resumen que nos presentan en 11 puntos, porque una declaración no son 11 puntos, hay unas preguntas y unas respuestas. Y en ese resumen que nos presentan a veces,
Curiosamente se ha omitido el punto más importante. Y hablando de omisiones, hay que decir que este artículo, en todos los, al menos no diré en todos, porque aún no he acabado de examinar toda la bibliografía, pero en los libros más importantes que los críticos con la versión oficial del 11M han publicado, y estoy hablando de personas, ahora voy a sacar este libro porque nos vamos a basar bastante en él, Ignacio López Bru, Las cloacas del 11M. Bueno, en este libro pues no se menciona este artículo. Es extraño, porque el contenido del artículo es abrumador. Ya no, es que este libro se publicó quizá antes de que Corsini declarara, ¿no? Ya lo he mirado, la declaración de Corsini es del 2012 y este libro se publicó en 2013. Esto es un poco la Biblia actual, han habido otras de la época de Luis del Pino, pero este es el que recoge, un poco recopila lo que yo llamo la versión alternativa oficial, que está alimentada por los que se oponen a la versión oficial, que es la de la sentencia. Bueno, a veces no es la de la sentencia, porque la versión oficial un poco se ha desanclado de la sentencia y dice cosas que el Supremo no dice o las tapa, pero bueno, ese conjunto que podríamos llamar la versión oficial ha tenido una respuesta y ha generado lo que yo llamo la versión alternativa oficial, que también es obligatoria, porque si te opones a ella te atacan como una jauría de lobos los que defienden esta versión. Pues bien, aquí, en este libro, que tiene 570 páginas y está muy documentado, aunque la tesis que defiende es delirante, o sea, yo lo digo así, delirante, porque no tiene otro nombre. Hay autores de este sector, digamos, como el autor de La Cuarta Trama, que son libros muy serios y sin hipótesis delirantes. Pero claro, no se mojan tanto porque aquí te viene a decir pues que el PSOE está detrás del 11M. Te lo insinúa. Para ganar las elecciones. Sí, que todo era para ganar las elecciones y destruir España. Bueno, pues en este libro tan comprometido con la verdad, repito, vamos al hilo, no aparece este artículo. Y este artículo es fundamental. El libro de López Bru lanza ahí hasta un capítulo para loar a José María Aznar y presentarlo como el mayor político, el político más de la derecha. Bueno, de la izquierda son todos poco menos que demonios. A ver un momento que os muestro. Él es el héroe nacional, ¿no? Sí. Aznar. Y el capítulo 11 se titula José María Aznar y hace loas. Se remonta a la época de la Restauración, se remonta a los atentados que sufrieron por parte de, por ejemplo, terroristas anarquistas, líderes de la derecha liberal. Todo esto en un libro que habla sobre el 11M. Pues todo un capítulo dedicado a elogiar a Aznar y, sin embargo, omite este artículo que, repito, es fundamental. Y en la misma omisión encontramos en otro libro, el de los trenes. Claro, este artículo no esté en el libro de Carlos Sánchez de Roda es increíble. Y no puede ser casualidad. Y en el último libro que ha aparecido, donde ya aparece, ya se viste de largo la tesis OTAN, pero para dejarla en el cajón desastre junto con las de Marruecos y Francia, que es el de Lorenzo Ramírez, dirían, bueno, pues en ese seguro que aparece el artículo de... Pues no. Poco. ¿Esto puede ser casualidad? Yo creo que no puede ser casualidad. Si faltara en uno, son los 3 libros principales, ¿no? Y tampoco está en el de La Cuarta Trama, que repito que es un libro serio. Tampoco aparece. Curioso. Sí. Curioso porque esto es lo que de aquí parte ya todo, ¿no? Es decir, oye, vamos a ver, aquí este hombre no dio la orden, ¿quién la dio? Vamos a ver la cadena de mando, el conducto reglamentario, como se dice militarmente, a ver hasta dónde... Aquí tiene que haber un responsable y no lo ha habido. Entonces aquí, sí. Sigue, perdón. Tirando del hilo, a partir de la declaración de Corsini, llegamos a Álvarez Cascos y, por tanto, a Aznar. Porque
el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. O sea, no es una persona, son todos, pero está encabezado por el presidente del gobierno. Todo esto supongo que no hace falta explicarlo, ¿no? Sin embargo, aquí Corsini declara que él no recibió... Un momento que lo tengo por aquí. Corsini no ha aclarado de dónde partió esa orden, según informaron fuentes jurídicas. No lo ha aclarado. No es que no diga que sí ni que no, es que no lo ha aclarado. Y leo rápidamente. Asimismo, el director explicó que era competencia del director de talleres de Renfe en ese momento señalar si el tren podía ser reutilizado tras un atentado o un accidente, o por si no el contrario, tenía que ser enviado a Enfesa, es la empresa, para su desguace. Efectivamente. Y no aclara absolutamente nada. Vamos, pero una cosa queda clara, y es que él recibió una orden. Entonces, normalmente en las empresas, y más en una empresa pública, pero en todas las empresas, pues hay una cadena de mando. O sea, el conserje que está en la entrada del edificio no le da órdenes al CEO de la empresa, ¿no? Entonces no sabemos quién dio la orden. Pues pudo ser el conserje, puede ser la señora de la limpieza, por lo tanto, no sabemos quién dio la orden. A ver, la pregunta es, ¿quién puede dar órdenes a Corsini cuando él es el presidente de Renfe? Es una empresa pública, que es propiedad del Estado y administrada por el Ministerio de Fomento. El señor Corsini dice, vamos a leerlo literalmente el artículo. Miguel Corsini estaba en su casa el 11 de marzo de 2004, cuando a las 8 de la mañana recibió una llamada del director general de Renfe para decirle que se estaban produciendo explosiones en los trenes de la masacre. El presidente de la entidad se dirigió entonces a la madrileña estación de Atocha y estuvo reunido con varios ministros del gobierno. O sea, no fue a hablar con el conserje, fue a hablar con varios ministros del gobierno. Tengo que decir que hubo un consejo de ministros que terminó a las 10, o sea que el horario coincide. Cuando terminaron el consejo de ministros, igual algunos ministros, no dice que todos, igual no fue el de Agricultura, pero sí fue el de Fomento, que es el que nos interesa aquí, fueron a la estación después del consejo de ministros y ahí estuvieron hablando. Y esto es importante porque hay otro artículo del que ya hablaremos luego, que es más o menos por esas horas. Dice, el presidente de la entidad se dirigió entonces, y estuvo reunido con varios ministros del gobierno. Fue por la tarde, y repito que ha habido una reunión del Consejo de Ministros que terminó a las 10. Luego van a Atocha. Fue por la tarde cuando se encontraba reunido con todos los directores de Renfe en la estación de Chamartín, y entonces aquí cita entre comillas, porque está reflejando una declaración en sede judicial. Y entonces en esos resúmenes que se hacen de la declaración de Corsini, que no aparece esto, ya se ve que se resumen, son varios puntos, pero en una declaración hay preguntas y respuestas, y aquí se está citando literal. Dice en la estación, cuando se les autorizó para restablecer el servicio y retirar el material ferroviario. Se les autorizó. ¿Quién les autorizó? ¿El conserje de Renfe? ¿La señora de la limpieza de Renfe? Les autorizó y ellos fueron allí y lo hicieron porque lo había dicho la señora de la limpieza, ¿no? Con todos los respetos, solo un cargo superior les podía autorizar. Y dice que no fue el juez. Lo dice porque es el titular del artículo. ¿Quién les podía autorizar? Evidentemente el gobierno. El gobierno como órgano colegiado. ¿Quién le transmitió la orden? No lo sabemos. Seguramente Álvarez Cascos, pero también se la pudo haber transmitido a Aznar porque está acreditado por Lorenzo Ramírez, o sea, por uno de sus propagandistas que ha escrito un libro, Lorenzo Ramírez, que había una relación personal entre Corsini y Aznar. O sea, que el propio Aznar pudo haber hablado con Corsini, pero vamos a suponer que es todo formal y que le comunicaron que ya podía retirar los trenes, restablecer el servicio y retirar. Bueno, le ordenaron retirar, pero eso no significa desguazar. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el siguiente párrafo nos aclaran qué significa retirar. Dice,
Asimismo, el director explicó que era competencia del director de talleres de Renfe en ese momento señalar si el tren podía ser reutilizado tras un atentado o accidente o si por el contrario tenía que ser enviado a Enfesa para su desguace. O sea, que retirar era o desguazar o reutilizar. Reutilizar también significa a efectos jurídicos destruirlo como prueba, porque estás alterando todo aquello. O sea, no puedes decir que reutilizar no es desguazar y no es destruir. No, a efectos jurídicos es destruir la prueba, reutilizar el tren. Y desguazarlo. Ya veremos la importancia que tiene este detalle, porque se han agarrado a dos cosas. Primera, que no se sabe quién dio la orden. Segundo, que retirar no significa desguazar. Bueno, pues es mentira, es mentira. Sabemos que una orden solo podía venir de donde vino, de un superior, y solo tenía como superior al gobierno. Y sabemos, por el propio texto del artículo, que retirar era desguazar o reutilizar. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay otro artículo, aunque aquí no dice expresamente quién lo hizo, y os quiero... No, es que aquí no sabemos quién dio la orden. Bueno, pues tenemos un artículo que se titula, que es de 5 días, Fomento informa de que el uso de las líneas de cercanías de Madrid alcanza un 70%. Se llama así el artículo en sí, no tendría más importancia si no hubiera una frase, a ver un momento. Ay, perdón, que estaba muteado. Digo, justamente en la versión impresa que yo he imprimido, me ha cortado la frase. A ver si tú la puedes leer, o si quieres, podemos hacer una cosa, para que no hayan dudas, coge el artículo y lo vas bajando. Yo te puedo pasar el artículo. Pásamelo a Telegram. Pásamelo a Telegram, que lo miro yo ahora. Porque si no, ya conozco a esta gente y ya sé lo que van a decir. Sí. Bueno, mira, ya lo por cierto, la gente que va entrando, me lo has pasado a Telegram, ¿verdad? Pues sí. Lo muestro en pantalla. Aquí está. Yo estoy poniendo en pantalla, creo que se está viendo ahora, tu Twitter, que es donde ha sacado ese pantallazo. Pero vamos al artículo que le tengo aquí. Aquí. 5 días. Fomento informa de que el uso de las líneas de cercanías de Madrid alcanza un 70%. Este es el artículo. Y dime en qué parte se te ha acordado, que te lo leo yo si quieres. O lo tienes aquí en pantalla, si quieres verlo. Yo no lo leo muy bien. Vale. Pues os leo... Pequeño. ¿Te lo leo entero? Bueno, muy rápido. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha informado a primera hora, y esto está publicado el día 12 de marzo del año 2004, como digo, a primera hora, de que el uso de los cercanías de Renfe en Madrid es un 30% menor que en una jornada normal, un día después, Funcionan todas las líneas, salvo el enlace entre Vicálvaro y Atocha y el de la estación a Nuevos Ministerios, que fue donde hubo las explosiones. Renfe ha puesto en marcha un plan especial de transporte de su servicio. Vale. Cascos, que ha acudido a la estación de Atocha sobre las 7 de la mañana, junto con el presidente de Renfe, Miguel Corsini, para comprobar el funcionamiento de las líneas y como símbolo, entre comillas, de apoyo a la normalización del servicio ferroviario. Ha confirmado en que a lo largo del día se recupere la intensidad normal de ocupación, que suele ser de 900, o falta un cero o lo han puesto mal, pone 900, yo creo que son 90.000 personas diarias, ahí hay un cero mal puesto, salvo en el corredor de Lenares, donde todavía no está prevista la hora de reapertura de las estaciones. Según el ministro, esta vía y su catenaria no han sufrido daños importantes, por lo que el restablecimiento depende de la capacidad de trabajo de los operarios para retirar y desguazar los trenes explosionados. Cascos ha añadido... Esta es la frase donde queda claro que, porque este artículo se publica a las 11:16 horas, o sea que ya por la mañana, y recordemos que a Miguel Corsini le comunican por la tarde que ya tienen autorización para retirar los trenes.
trenes, que hemos visto que era desguazar o reutilizar. Esto se lo dicen por la tarde, pero ya por la mañana Álvarez Cascos estaba hablando de desguazar los trenes, desguazar los trenes explosionados. Y que era ya solo una cuestión de cuánto tardarían, o sea que la orden ya se había dado, era ya cuestión de saber cuánto tardarían en hacerlo. La orden ya estaba, ya se había dado, con lo cual no podemos decir que no sabemos quién le dio la orden a Corsini. Evidentemente la había dado Álvarez Cascos, porque se la había dado él ya directamente, la estaba ejecutando ya él de facto. Y luego por la tarde se le comunica a Corsini. ¿Por qué? ¿Quién manda en Renfe? Manda el Ministerio de Fomento. O sea, que en pocas palabras Álvarez Cascos le dijo lo que ya estaba siendo hecho desde la misma mañana. Y por lo tanto no pueden haber dudas sobre la autoría de la orden. La autoría de la orden es el gobierno. Y en concreto, Francisco Álvarez Cascos. Ministro de Fomento. Continúo. Sí. Dime, perdona, no, iba a seguir leyendo. Sigue. No, es que el resto del artículo ya no tiene importancia. Es en esta frase donde sabemos que la orden de desguace de los trenes ya está en funcionamiento, porque él dice que ya es solo cuestión de tiempo de lo que tarden los técnicos en hacerlo. Y habla 24 horas después de todo, el 12 de marzo. Efectivamente, y veremos que es muy importante, porque siempre se ha hablado de las pruebas químicas. De hecho, hablaremos de las pruebas químicas sobre los explosivos, que son importantes. Pero cuidado, hay otro tipo de pruebas, las pruebas balísticas, que son las que quizás las pruebas balísticas no tienen nada que ver con la química. Son pruebas que se basan en el aspecto de los trenes, en los efectos que la explosión ha tenido en la chapa, y a partir de ahí se deduce si han sido un tipo u otro de explosivos. Pues bien, el primer TEDx que vio los trenes es un tal Cáceres Vadillo, que es el que lleva los TEDx de Madrid, no los TEDx de la central, que son los que llevaba Sánchez Manzano, que aquí vinieron los problemas. El primer TEDx dijo que aquellos trenes habían sido afectados por explosivo militar, por el tipo de forma que tenían la chapa después de la explosión. Explosivo militar C3 y C4. Entonces, si tú desguazas los trenes, con los restos aún puedes hacer pruebas químicas, porque ahí sí que puede haber impregnado una sustancia que acredite que ha sido tal o cual explosivo. Pero ya no puedes hacer la prueba balística. La prueba balística implica tener el tren intacto delante tuyo y lo que está diciendo Cáceres Vadillo es que esa explosión era de explosivo militar. Esto tiene unas consecuencias devastadoras, pero no solo para los que defienden la hipótesis, la tesis oficial, que ya no sé porque es una sentencia, ¿no? La versión oficial, llamémoslo así, sino también para los que defienden la versión alternativa oficial, porque la versión alternativa oficial pues apunta hacia ETA, ¿no? Al menos durante años fue así, y entonces había como dos partidos, ¿no? El partido Titadín y el partido Goma 2, ¿no? Goma 2 Eco. El partido Goma 2 Eco era la versión oficial, y el partido Titadín era ETA. Y entonces los del PP eran del partido Titadín y el PSOE. Todo esto es lo que hemos conocido. Pero hay un tercer partido, que quizás es el nuestro, el partido explosivo militar C3, C4. Y lo primero que vio un experto cuando entró en Atocha y vio aquellos trenes es que eso no era ni Titadín ni Goma 2. Que eso era explosivo militar C3 y C4. ¿Y qué ocurre? Al desguazar, qué prisa en desguazar, qué prisa, ya a la mañana del 12, al día siguiente, estaban desguazando, y lo dice el ministro. Y ya es cuestión ya de que desguacen los técnicos, porque ya ha dado la orden, evidentemente. Si no, ¿cómo van a hacerlo los técnicos? Bueno,
pues ese desguace impedía que se hiciera la prueba balística. Todo esto de la prueba balística lo tenéis aquí, porque ocurre algo, y es que un libro presenta hechos y los interpreta de una manera, pero esos mismos hechos pueden ser interpretados de otra. Y entonces, en la página 200 del libro de Ignacio López Bru, se habla del tema de la prueba balística y del desguace. Vamos a ver un momento. Mientras tú lo buscas, a mí me sigue llamando tantísimo la atención ese detalle que a lo mejor es muy tonto, pero, espera que lo vuelva a poner en la pantalla. Siempre hago hincapié en esto, que fue lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que 24 horas después, este artículo es del 12 de marzo, al día siguiente, o sea, al día siguiente ya estaban previstas las manifestaciones y el transporte gratis para las manifestaciones, en un país donde se había sufrido semejante atentado, no se sabía ni quién había sido, ni se habían capturado a nadie, y luego dicen de alertas, ¿cómo se dice?, de estados de alarmas. Eso era un momento para hacer un estado de alarma en este país, o incluso un estado de excepción, me atrevo a decir, no de sitio, pero de excepción sí. Teníamos a terroristas dando vueltas por Madrid, nadie, o por España, no se sabía ni quién era, ni se seguían descubriendo artefactos en las vías de la AVE, en otros sitios, y se estaba sacando a la gente más a la calle. Pero bueno, esto, o sea, por seguridad nacional, por Dios, pero es muy importante. Es muy importante lo que acabas de decir, porque cuando se perpetró este atentado y a las horas siguientes se esperaban nuevos atentados. Pues la forma de encontrar a los culpables era precisamente salvaguardando la escena del crimen, a capa y espada, porque allí estaba la clave para encontrar a los culpables. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen cuando se está esperando posibles nuevos atentados? Eliminar rápidamente los trenes, desguazarlos lo más rápido posible. Hombre, dice, no, esa orden no se cumplió porque sí, claro, no los desguazaron en una hora, tardaron días en desguazarlos. Pero eso no significa que la orden no se cumpliera, significa que se tardó un poco en cumplirla, como es normal. Pero algunos se agarran a esto, ¿no? Que es que la orden no se cumplió. Bueno, la orden se cumplió, los trenes se desguazaron, reutilizaron, sí, ya sabemos que hubo el tren de Santa Eugenia, ya lo sabemos, pero ese tren estaba fuera del alcance del proceso judicial. Incluso, y tenemos pruebas, porque lo dice este libro y cita las fuentes, de que el Ministerio del Interior sabía dónde estaba el tren de Santa Eugenia. Sin embargo, cuando el juez Bermúdez, viendo que de toda aquella ferralla, de todos aquellos restos, solo quedaban 23 ridículas muestras que ya habían sido lavadas previamente con acetona y por lo tanto ya habían sido alteradas, dijo, bueno, pues volvamos a los focos de explosión y saquemos de ahí nuevas muestras, ¿no? Y más abundantes. Esto lo pidió el juez Bermúdez, sabiendo que iba a ser que no, ¿eh? Claro, pero lo pidió porque había que hacer toda la representación teatral de la justicia. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Que se habían fundido todos. La respuesta literal es que se habían fundido todos. Y esto lo dice uno de la policía científica. ¿Cómo se llama? Aceves. Bueno, no, perdón, Aceves no. Bueno, ya os diré el nombre. Esto también está, os puedo citar la página. Cuando se le dice esto al juez, el tren de Santa Eugenia está ahí aún, porque eso lo dice durante el juicio. Y el tren se descubre en 2012. O sea, esto ocurre en el 2007. Y le dicen al juez que lo han fundido todo. Que ya no hay nada, no se pueden sacar nuevas muestras. Pero el tren está ahí. O sea, le mienten, entre comillas, al juez. Al juez le encanta ser mentido, ¿eh? Entonces ya no se pudieron hacer las pruebas. Él hizo el paripé de que lo había intentado y luego se hizo la famosa macropericia con los 23 ridículos restos ya lavados con acetona, que claro, cuando tú lavas con acetona ya estás modificando la prueba, pero normalmente esos restos de acetona que han sacado algo de ahí para hacer el análisis también se guardan. Por si en esos restos hay algo importante, ¿no? Pues bien, los restos, que es obligatorio guardarlos cuando lavas con acetona, también se eliminaron. O sea que de 23 miserables vestigios, de 9 toneladas de restos que dice que se sacaron, dice Sánchez de Roda,
Ahora ya está cambiando su versión, cuidado, Sánchez de Roda. Pero bueno, que sacaron restos, está claro, hay testimonios de que ahí... ¿Dónde están esos restos? Desaparecieron, quedaron esos 23 vestigios y los vestigios se lavaron, se alteraron y luego se hizo una macropericia con esos 23 vestigios. Pues bueno, 2 veces se rompió la cadena de custodia porque hubo apagones, porque eso se estaba grabando. Esa grabación se ocultó durante 3 años. Cuidado, se encontró... Esa grabación era de escándalo porque a medida que se grababa esa macropericia, que se pidió fuera de la fase procesal que se tenía que haber pedido, que era la instrucción, la pidió el juez Bermúdez, porque era de escándalo que no tuvieran esa pericia. Esa pericia se hizo grabándola constantemente con peritos de las defensas, de las acusaciones y oficiales, ¿no? Y eso se estaba grabando y estaba aquello custodiado para que nadie pudiera alterar las muestras. Cuando se hizo el primer análisis, apareció una sustancia que no tenía que aparecer, ¿no? Porque rompía la versión oficial. ¿Qué pasó? Que se apagó la luz, las cámaras no funcionaron y al día siguiente las muestras estaban alteradas y cuando hacías los análisis ya salía otra cosa que ya iba mejor para la versión oficial. ¡Qué escándalo! Entonces, en función de esa nueva... Se inventaron una serie de teorías para justificar esa alteración, pero no funcionaban porque llamaron a la empresa, no voy a entrar en los detalles porque es un poco largo. Y entonces, con que esas teorías no funcionaban, se volvió en Semana Santa a producir la ruptura de la cadena de custodia porque las cámaras se volvieron a apagar. 2 veces. 2 veces, pero eso es casualidad, eso es casualidad. 2 veces se apagan las cámaras y al día siguiente aparecen las muestras. Aparecen las muestras otra vez para que pueda cuadrar con la versión oficial. Evidentemente, esto pone de manifiesto algo. La destrucción de los trenes solo es la primera fase de la destrucción de la escena del crimen, porque es evidente que de ahí se sacó algo. Se sacaron unas muestras. La mayor parte, el 99,99% de esas muestras desaparecieron también. No se sabe dónde fueron. Y quedaron las 23 famosas muestras que fueron el objeto de la macropericia. Pero incluso esas muestras fueron manipuladas para que no saliera nada. O sea que toda la escena del crimen termina en la macropericia, porque las 23 muestras esas contaminadas han sido destruidas también como pruebas. No tienen ningún valor ya. Entonces eso es la destrucción del 100%. En la macropericia se destruye el 100% de la escena del crimen. Y había el tren de Santa Eugenia, pero ese tren está escondido. No es que esté guardado para la justicia, sino que ha sido apartado de la justicia y además está también rota la cadena de custodia, porque estaba ahí en un hangar y entonces vete a saber lo que se podía haber puesto ahí. O sea, no había una cadena de custodia, pero en cualquier caso también se lo ocultó al juez. Entonces, existe... Esto es lo más importante que debemos sacar de este directo. Existe una conexión entre la orden de desguace de los trenes y la posterior desaparición de los vestigios, muestras o su contaminación o su anulación. Todo forma parte del mismo proceso. El caso de los trenes está implicado Álvarez Cascos. Y en el caso de los vestigios y las muestras está implicado el Ministerio del Interior Aceves. O sea, uno eliminó los trenes y otro eliminó las muestras por orden de Aznar. Porque no podían actuar por su cuenta, no me lo creo. Que hubiera una confabulación entre Aceves y Álvarez Cascos y Aznar fuera un santo que no veía nada, que estaba mirando al cielo y rezando, y mientras estos, que debían ser infiltrados del PSOE o masones o alguna cosa rara, pues hacían la destrucción de las pruebas para favorecer al PSOE. En fin, no tiene ni pies ni cabeza. Aznar dio la orden, estos la ejecutaron. Aplicando el sentido común Sí. y la cadena de mando, 2 ministros, ni siquiera los 2 compinchados, pueden dar esa orden sin autorización del presidente del gobierno. Y aunque la hicieran, el presidente del gobierno, si tú quieres saber la verdad, lo primero es la escena del crimen. O sea, es algo, no soy criminólogo, pero es algo de primero, de sentido común, ¿no? Entonces,
aunque lo hagan confabulados los dos ministros a espaldas de Aznar, Aznar tenía que haber pegado un puñetazo a la mesa y decir, oye, pero ¿quiénes sois vosotros para dar orden de que se destruyan las pruebas sin preguntarme a mí previamente? Por lo tanto, como decía Patri, si no lo sabes, eres responsable. Y si lo sabes, eres más responsable todavía. En cualquier caso, eres responsable. Porque eres el presidente de este país, cojones. O sea, no eras uno que pasaba por aquí. Exacto. Joder, es muy y hay unas leyes, unas normas internacionales. Pensad que estamos hablando de un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, y sobre eso hay toda una legislación internacional que ha sido convalidada por España sobre responsabilidad de los superiores. Cuando un superior sabe que un inferior, un subordinado suyo, no un inferior, un subordinado suyo, está perpetrando un acto ilegal, tiene que impedirlo. O sea, esa orden, Aznar, si no viene de él, la tenía que haber revocado. Puesto que no me puedo creer que desconocía los hechos, que desconocía que se estaban desguazando los trenes, eso no me lo puedo creer, entonces él convalidó la orden. Y para mí no es que la convalidara, es que la dio él. Pero si no la hubiera dado él, la convalidó y es igualmente responsable. Tal como tú has dicho, tanto en un caso como en otro, es responsable. Ahora, yo creo que él dio la orden, porque la amistad con Bush la tenía él. Y tenemos otros indicios de lo que hizo Aznar. O sea, hay una historia previa que hemos explicado repetidas veces. Y es que Aznar fue el que, un momento, los pactos con Bush. Lo tengo en pantalla. Esto está todo esto que estamos enseñando, yo os lo pasaré, de hecho, bueno, a la gente que está ahora mismo en el chat, un saludo para la gente que está por aquí, que nos he saludado. Vamos al grano. Os paso aquí en el chat el enlace, pero eso está en Carrer La Marca, y en marca-hispánica.eu también tenéis enlaces para poder llegar a toda esta información. Bueno, pues el señor Aznar, aparte de meternos en la estructura integrada de la OTAN en el año 1999, porque estábamos en la OTAN, pero fuera de la estructura integrada, un poco como De Gaulle, que se salió de la estructura integrada, él nos volvió a meter, que es lo que hizo Sarkozy en Francia, volvió a meter a Francia en la estructura integrada, que es como subordinar nuestro ejército al de la OTAN, ya no es autónomo, ya funciona, digamos, en una escala de mando donde arriba de todo está la OTAN. Esto para empezar. Después suprimió el ejército de leva y convirtió nuestro ejército en un ejército de mercenarios, que trabajan por dinero, no por patriotismo. Estos son los antecedentes de los antecedentes. Pero lo grave, lo que está directamente conectado con el 11M, es que en 2001 Aznar, leo el artículo donde publiqué esto por primera vez, Aznar firmó con Estados Unidos un pacto que autorizaba a unidades estadounidenses de operaciones encubiertas a actuar en España sin control judicial. Hasta entonces ya lo podía hacer la CIA, pero sabemos que en 2003 se creó la unidad P2OG, que es una unidad que, como demostré ya en otros artículos del año pasado, estaba diseñada para perpetrar, y está en sus textos de constitución de esa unidad, para perpetrar atentados de falsa bandera. Y esto, esta unidad... Exacto. Esto se constituye en 2003, pero en 2001 ya está autorizando Aznar a que las unidades especiales de ese tipo, unidades especiales americanas, puedan actuar en España sin autorización judicial. Hasta entonces, repito, lo podía hacer ya la CIA. Ya lo podía hacer y también aprobado por Aznar. Pero es que en 2001 son ya unidades especiales militares que pueden hacer aquí lo que quieran, ¿no? Esto también es de una gravedad que no sé si la gente es consciente. O sea, esto es vender a un país. Luego van de patriotas y de toda esta gente, o sea, y permites que haya injerencia estadounidense, en este caso, circulando por este país sin dar explicaciones a nadie y sin órdenes judiciales. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es bajarse los pantalones delante de Estados Unidos, literalmente. Es decir, haced lo que queráis en mi casa, haced lo que queráis. No os vamos a controlar nada. Joder. Y claro, resulta que, como ya sabéis, el 10 de marzo, el día antes del atentado, es cuando nos imaginamos, por sentido común, que es cuando se movió esa unidad por Madrid, ¿no? Entonces, justamente ese día coincide que se está organizando unas maniobras de la OTAN que simulaban un atentado terrorista yihadista.
el día anterior, la unidad P2OG, la unidad esta de atentados de falsa bandera estadounidense, tenía la posibilidad, el marco, de verse por Madrid. ¿Por qué? Porque habían unas maniobras de la OTAN justamente el día antes del atentado. También ¿vale? Y además, joder, es que es demasiada casualidad. Son demasiadas coincidencias. Entonces, a mí no me pueden decir que todo esto lo hizo Álvarez Cascos y Aceves y Aznar no sabía nada porque estaba rezando y mirando al cielo. Que es un... No. Esto fue el final del proceso. Lo que él hizo fue el final del proceso. Destruir la escena, ordenar destruir la escena del crimen para encubrir a los perpetradores del atentado, que eran los estadounidenses. Os puedo decir incluso dónde está esa unidad. Si sigues este artículo hasta el final, verás unas páginas, primero unas páginas de la obra de Alfredo Grimaldus, La CIA en España, donde habla de una unidad SEAL, que es una unidad especial, y explica lo que he dicho, ¿no? Sobre cómo podía operar en España. Y luego, al final de todo, veréis unos documentos oficiales, del BOE y todo esto, ¿no? Sí. Hay un artículo, hay un documento del BOE donde el artículo 44 en el anexo 2 se censura la referencia a la unidad de tierra, mar y aire SEAL, porque eso había aparecido en el libro de Grimaldos. Yo digo, vamos a ver si Grimaldos miente o dice la verdad. Porque digo, bueno, a ver, Grimaldos para mí no miente, pero los que puedan decir algo, y me fui a buscar esa unidad SEAL. Y efectivamente, pero en el documento del BOE, que es el más público, el más conocido, el que irás a buscarlo, pues no aparece, dice que hay una unidad, pero no dice que sea SEAL. Pero luego te vas a otro documento del Ministerio de Defensa, que también está enlazado, y ahí sí que te dice que es una unidad especial. Ahí sí que te lo dice expresamente, cosa que, repito, no está en el BOE. O sea, que en el BOE ocultan eso, pero en un documento de defensa sí que aparece la unidad especial. No te dice que es la P2OG, eso no lo vas a encontrar, pero sí podemos decir que la unidad P2OG actuó en España bajo la rúbrica de SEAL. Entonces, esto estaba en Rota, si no recuerdo mal, esta unidad estaba en Rota, y como sabemos que los vuelos de la CIA podían operar en España con total impunidad, en esas mismas fechas, sabéis la historia de los vuelos de la CIA, que es de película de terror, pues fue muy fácil trasladar la unidad P2OG de Rota a Torrejón de Ardoz. De Torrejón de Ardoz, el día 10, estuvieron operando en Madrid para preparar los atentados. Y la mañana del 11 estallaron. Bueno, todo esto fue posible porque Aznar lo preparó y por lo tanto la orden de desguazar los trenes tiene que venir de Aznar, por lógica y sentido común. Es una orden ilegal. En cualquier caso es una orden ilegal. O sea, yo no sé este país qué necesita para despertar, ¿no? Porque todo es que lo que más rabia me da, lo he comentado antes, que todavía a este tipo, a Aznar, se le vea como un héroe nacional o como el mejor presidente que hemos tenido, pero por favor, si fue el que... Y no, con esto no estoy defendiendo a los demás, que hay mucha gente por ahí que dice, es que metí con Aznar porque... ¿Y al PSOE qué? Joder, al PSOE le hemos dado ya lo suyo y se está poniendo en evidencia ahora mismo, pero esto pues le ha tocado a él. O sea, aunque hubiera otro se hubiera hecho igual, yo creo, porque son los planes de esta gentuza, pero es que en este caso, a que no me pongáis a Aznar como... aquí el mejor presidente que hemos tenido cuando es el que más ha vendido a nuestra patria. Si no el que más, uno de los que más, por lo menos. Joder. A ver, yo he dejado claro en los tweets donde hago una apreciación general de las responsabilidades políticas. Evidentemente no lo estoy repitiendo en cada tweet porque en cada tweet hablo de temas más concretos. Pero he dejado muy claro, cuando he hecho una valoración política de todo esto, que aquí esto no se pudo hacer sin la complicidad del PSOE, porque hay un momento en que Aznar deja el gobierno y pasa a gobernar Zapatero. Sí, aquí se puede aplicar el mismo argumento que se emplea, o yo empleo, para desenmascarar al PP, pero a la inversa.
Es que si el PSOE hubiera sido un partido, o como dice ser, de izquierdas, que no lo es, que lucha por los obreros y español, pues en el momento en que Aznar abandonó el gobierno lo hubieran investigado y era muy fácil, por favor, tirar del hilo de la orden de desguace. Eso lo puede hacer un niño de 4 años. Bueno, no, venga, de 8 años. O sea, ¿quién dio la orden de desguace? Eso se lo podía haber preguntado Zapatero, tirar del hilo y ¡pum! Aznar detenido por alta traición. ¿Lo hizo? No. Defendieron la versión de Bush. La versión de Bush, que por cierto, todo lo de ETA era un montaje para que la izquierda, y no precisamente la falsa izquierda del PSOE, sino los votantes del PSOE, que sí son de izquierdas, todo ese mundo que hay detrás del PSOE y de Izquierda Unida y de todos esos partidos que podían haber organizado una crítica contra la versión de Bush, en el momento en que Aznar se identifica con la versión de ETA, ya hacen que ellos solo por simetría, por mimetismo de oponerse a Aznar, aceptan la versión de Bush. Y entonces aquí hay un pasaje que os quiero leer del libro de López Bru, que es impresionante porque, a ver un momento. Vamos a ver cómo reaccionan después de este directo, cómo reaccionan Carlos Sánchez de Roda y compañía. Y que... Todo lo que yo digo no tiene ningún fundamento, ¿eh? Que no existe ningún orden. Que eso que dice, lo último que he leído de Sánchez de Roda, que eso que dice Cascos en el artículo de 5 días, son comentarios de los ferroviarios. O sea, los ferroviarios habían decidido por su cuenta desguazar los trenes. Pero es que el artículo no dice en ningún momento que sea un comentario de un ferroviario. O que Aznar esté comentando comentarios de los ferroviarios. Es su propia declaración. Pues no, esto es lo que está diciendo el investigador Sánchez de Roda. Bueno, sobre la instrucción de todo el tema de los restos y los vestigios que también desaparecen, hay que decir, esto está en el capítulo 3 del libro de Ignacio López Bru, que de eso se encarga la policía. Os leo: la instrucción de un sumario en asuntos de terrorismo es competencia directa del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, que está de guardia en el momento de los hechos. En el 11M recayó en el juez de instrucción número 6, Juan del Olmo. Pero en el sistema español de instrucción sumarial de facto la lleva a cabo la policía, ámbito urbano, o la Guardia Civil, ámbito rural, de tal manera que la investigación policial y la instrucción se unifican bajo el control de las fuerzas de seguridad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la instrucción cayó directamente en manos de Aceves, porque la policía, las fuerzas de seguridad, es interior, es Aceves. ¿Y qué ocurre? Esto lo tenemos... Esto que acabo de leer está en la página 71. En la página 72, nota 32, leemos lo siguiente. Otro aspecto de lo más llamativo es que, siendo el principal sospechoso de la masacre ETA, o sea, porque aparecen todos diciendo que ha sido ETA, ¿no? Todos. Y es el principal sospechoso. Pues, fijaos lo que dice este punto, ¿eh? Otro aspecto de lo más llamativo es que, siendo el principal sospechoso de la masacre ETA, que ningún especialista de la Comisaría General de Información en la banda terrorista colaborase en la investigación y la instrucción judicial. No existe, que sepamos, en todo el sumario ningún atestado ni informe de la unidad central de, creo que es de investigación interior, o de los especialistas en ETA de la Brigada Provincial de Madrid, que delate las investigaciones llevadas a cabo para determinar la posible participación de la banda, ni las diligencias que pudieran tomarse para corroborar los testimonios que manifestaran ver a miembros de la cúpula de ETA en Madrid los días 11 y 12. Es normal que se le echase las culpas a ETA y que no exista ninguna evidencia ni informe que delate que la policía hubiera realizado alguna investigación para, al menos, poder determinar esa eventual participación que de manera tan taxativa le atribuyeron. Bueno, parece que esto, o sea, ellos salen diciendo que es ETA y que prácticamente están seguros que es ETA, pero no hay ninguna investigación. Y esto en la etapa que está gobernando Aznar. O sea, Aceves no está investigando a ETA. No hay ningún informe, no hay nada. Pues aquí, para mí queda claro que ellos mismos crearon las bases de la versión alternativa oficial,
que fue ETA, y Aznar ha insistido en esto, que no fue, que eso no se montó. Ha insistido y sigue insistiendo en que no se cree la versión oficial y que insinúa que no fue en desiertos lejanos. Pues no sé, fue en Bilbao, ¿no? En el País Vasco. No concreta, ¿no? Pero vamos a ver, si era ETA, como tú crees que era ETA, ¿por qué no investigaste las horas siguientes del atentado? Porque no te lo crees. Porque ahí sí que se dejaron unos señuelos para que la versión alternativa oficial fuera por ahí y para que todos los críticos de la versión oficial fueran en una dirección equivocada, pero sobre todo en dirección contraria a la correcta, ¿no? Que hubiera sido apuntar hacia el propio Aznar. ¿Cuál de estos aznaristas podía investigar a Aznar? Si todos son aznaristas. O sea, la crítica quedó en manos de aznaristas. Se lo montaron así. La izquierda, que les podía haber machacado si no hubiera aceptado la versión de Bush, ya quedó anclada, quedó prisionera de su propio compromiso con la versión del Pentágono. Y los que tenían que criticar a Aznar eran los que crearon la versión alternativa oficial, siguieron los señuelos y encima eran todos aznaristas. O sea, que quedó todo atado y bien atado para que nadie investigara a Aznar. Y ha estado el artículo de Libertad Digital desde el año 2012 con la evidencia, gracias a Coro Cilián, que abrió esta investigación. Si no, no tendríamos ese artículo. Ya sabemos cómo terminó Coro Cilián por haber abierto estos procesos. Y gracias a este proceso abierto por Coro Cilián, que le costó muy caro, hemos visto el caminito que conduce del desguace a Corsini y de Corsini al gobierno. Pero aún así, este artículo es del 2012. Todos estos críticos aznaristas de la versión oficial lo han tapado. No aparece, ha desaparecido en sus libros. Y ahora lo siguen negando. Y tenían ahí el elefante en la habitación y no lo querían ver. ¿Por qué? Porque son aznaristas. O sea que está muy bien montado. Todo esto se diseñó para, incluso la versión de ETA, todo lo relacionado con ETA, se diseñó para proteger a Aznar, para crear una pista falsa, se dejaron unos señuelos. Todo lo que pasó con aquella caravana de la muerte de ETA, había toda una serie de cuestiones que tenían que ser reales para un poco sustentar la versión oficial. ¿Y quién preparó todo eso? Eso se preparó antes del atentado. ¿Y quién lo preparó? Aznar. Aznar, evidentemente. Y se identificó con esa versión a sabiendas de que era falsa. Porque si no, con la versión ETA, porque si no, ¿por qué no la investigó? O sea, la única explicación de que no la investigara es que no se la creía. Sí, no tiene muchas explicaciones. Era el pescadito que se dejaba para la versión alternativa oficial. Bien, yo no sé si quedan... Yo podría ampliar más sobre el tema de los explosivos, ¿no? Pero quizá lo que queda por añadir es que Sánchez Manzano es a Acebes lo que Corsini es a Álvarez Cascos, ¿no? Corsini fue el ejecutor de la orden, luego viene toda la cadena de mando y Acebes coloca a Sánchez Manzano en un sitio concreto. Sánchez Manzano, que ha sido querellado por obstrucción a la justicia, precisamente por Coro Cilián, Sánchez Manzano era un cargo político, nombrado por el PP. Y digo político porque ocupaba un lugar que es técnico, de jefe de los TEDx de la Unidad Central, no de Madrid, que era este que he dicho antes, Cáceres Vadillo, este que reconoció el C4, el explosivo militar, en cuanto lo vio. Este Sánchez Manzano no tenía ni idea de temas de química, de los temas relacionados con su cargo. Era un cargo político, era un comisario político colocado allí. Y entonces, en la unidad de los TEDx de Madrid protestan porque ellos fueron ahí a recoger los restos, ellos tenían que haber realizado los análisis, porque normalmente se procede así, digamos, el policía que empieza termina y hace un informe. Pues no, Sánchez Manzano exigió todo eso que se llevara a la unidad central, no la de policía científica, los TEDx, que controlaba él, porque tampoco se la pasó a la de policía científica. ¿Por qué se interrumpió el protocolo normal, que es que los policías que han empezado la investigación la terminan y hacen el informe? No, él
Insistió en que se llevara todo el material a su unidad. ¿Y qué pasó después? Pues que ese material desapareció. Solo quedaron 23 vestigios. Ese material desapareció. ¿Quién lo hizo desaparecer? Hombre, me parece obvio. ¿Era Sánchez Manzano un masón? ¿Un cargo del PSOE? No, era un cargo del PP. Ascendió bajo el PP. Fue nombrado y colocado ahí como comisario político por Aznar. O sea, ejecutó la orden de destruir los vestigios. Esto está plenamente documentado en el libro de Ignacio López Bru. O sea, está ahí, aunque él lo interpreta a la inversa. Porque si seguimos a López Bru, pues parecería que Sánchez Manzano es un masón. Alguien, no sé, o que practica rituales satánicos, ¿no? Y es como una especie de infiltrado de Zapatero, pero es que no hay ninguna prueba de eso, ni él la aporta. Es que ni siquiera... todos son como insinuaciones, interrogantes, pero luego miras la trayectoria de Manzano, es un cargo del PP, ascendido y colocado ahí, y además un cargo político porque no tiene ni idea del tema de los TEDx. Mira, un detalle, en el año 2000... Sí, perdón. No, hizo el ridículo porque demostró que no sabía nada y él mismo reconoció que él no sabía nada. Tuvieron que traer a la perito de los TEDx. La perito de los TEDx es la que dijo que era dinamita, pero sin concretar nada más. La que hizo los lavados de acetona y luego eliminó los lavados, con lo cual la metenanina, que es la sustancia que prueba la presencia de C3 y C4, desaparece con los lavados. Desaparece. Sobre esto os tengo que decir algo importante. Y es que cuando se hizo la macropericia, ahí estaban los Titadín, el partido Titadín y el partido Goma 2, ¿no? Goma 2, perdón, sí. Y ahí empezaron a aparecer sustancias que no entraban en la versión oficial, que podía entrar en el Titadín, y esto hay que decirlo, aunque no sé si forma parte ya también de esos señuelos que he dicho que se colocaron para darle un fundamento a la versión alternativa oficial, pero es que también apareció otra sustancia, la metelanina. A ver, un momento. Yo leo rápidamente. En el año 2008, este señor que tú mencionas, tenéis aquí... Ah, no, que no lo estáis viendo en pantalla. Lo pongo en pantalla. ¡Pac! Aquí esto lo pone en la Wikipedia, ¿eh? O sea, vamos a lo oficial, ¿no? Que nadie diga que somos conspiranoicos. Bueno, Juan Jesús Sánchez Manzano, tenéis ahí la foto. En el año 2008 presenta una demanda civil por vulneración de sus derechos al honor contra Pedro J. Ramírez, Casimiro García Abadillo, Fernando Mújica Goñi y Federico Jiménez Los Santos, director, bueno, ya los conocéis todos. Esta demanda fue desestimada por los juzgados número 56 de Madrid. También presentó una querella criminal contra Federico Jiménez Los Santos por las opiniones vertidas en su programa radiofónico. El periodista fue absuelto también, primero por el juzgado de lo penal número 16 de Madrid y en apelación por la Audiencia Provincial de Madrid. En ambas sentencias, el juez estimó que la libertad de expresión amparaba las noticias publicadas sin entrar en la veracidad de las mismas. Un detalle creo que no sé si... Para mí es importante esto, ¿no? O sea, cuando el juez dice, no, todo lo que te han dicho sobre ti se ampara la libertad de expresión, es porque lo que se han dicho es cierto. Si no, la libertad de expresión no ampara eso. Si tú cuentas mentiras, no es libertad de expresión, es calumnia o difamación. Cuando tú dices algo y es verdad, pues eso es libertad de expresión. Y por lo que se publicó sobre él, pues él luego... Es lo que hacen siempre, ¿no? Intentar enterrarte en demandas y en juicios para que te calles. Como que no es que le tenga yo mucho cariño a estos periodistas que he nombrado, pero pasa siempre, ¿no? Ah, ¿qué dices eso de mí? Pum, 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 para que te calles. Pues aquí no nos vamos a callar y esto es lo que hay. Este señor, pues es quien es. Perdón, sigue. Bueno, hay otro libro que se llama Titadine, que es otro clásico. Enséñalo en pantalla, por favor. Es un libro que también es del sector, ya por el título... a qué sector pertenece, pero sin embargo en estos libros encuentras hechos porque esto no es como una conspiración, lo que hay es pues, una tendencia sí a ocultar las informaciones que puedan perjudicar a Aznar, no digo en este caso de este libro, en los otros libros, aquí no sé si la han ocultado o no, pero en los otros libros para mí la han ocultado de forma deliberada, ¿no?
que es mentir ocultar esa información. Pero siempre encuentras datos que ellos han utilizado en su propia argumentación que desde otra perspectiva son iluminadores. Cuando cambias el enfoque y ves el elefante, por fin, no te niegas a verlo como ellos que se han negado, aparecen cosas, ¿no? Entonces, en este libro que está firmado por Casimiro García Abadilla y Antonio Iglesias, pero el perito es Antonio Iglesias, lo puedo decir, el escritor habrá sido el otro, pero el perito el que da la información científica. Pues aquí habla de cuando se produjo ese circo de la macropericia, donde ya no se pusieron de acuerdo, intentaron llegar a un pacto. Aquello que he explicado de que se fue la luz, todo aquel circo. Hubo un momento en que había como dos bandos, ¿no? El bando Titadín y el bando Gómado Seco. El bando Gómado Seco era el bando oficial y el bando Titadín era los que defendían el tema ETA. Pero aparecía otra sustancia, la metenamina. La metenamina no es ni Titadín, o sea, no es ETA, no es PP, ni es Gómado Seco, Al-Qaeda, PSOE, ¿no? Vamos a decirlo así. La metenamina era un precursor de los explosivos militares. Y entonces, con que no se ponían de acuerdo en el tema de firmar conjuntamente la pericia, porque habían pasado cosas que eran de circo, ya las he explicado un poco, si queréis algún día entramos más a fondo en ese tema, hubo un momento en que se quiso pactar. La otra parte, la parte oficialista, estaba dispuesta, esto está en la página 46 del libro, no lo cuento yo. La parte, digamos, de la goma 2 estaba dispuesta a aceptar que había sustancias que aparecen en el titadine. Y estaban dispuestos a llegar como a un acuerdo siempre y cuando se silenciara lo de la metenamina. Vaya. Dinton. Qué descarados. Y es abrumador, sobre todo el tema de las pericias y todo. Bueno, y entonces vamos al tema de desguaces de este mismo libro, porque aquí hay cosas que ahora. Esto está en la página 177 del libro de Ignacio López Bru, es el apartado 10.1.1, dice: por razones de espacio no podemos desarrollar con la amplitud requerida otros polémicos sucesos que trascendieron en diferentes momentos a la opinión pública. El primero de ellos fue la meticulosa destrucción de los trenes 2 días después de los atentados. Esto lo está diciendo él, meticulosa 2 días después. Pero no se pregunta quién fue, no se lo pregunta. Sigo. Pero lo dice él, meticulosa destrucción de los trenes 2 días después de los atentados, contraviniendo la ley de enjuiciamiento criminal que obliga a conservar las pruebas de convicción. Dicho por uno de ellos, quien dio la orden de uno de los mayores desafueros cometidos el 11M, se cuidó mucho de no dejar ningún rastro que lo identificara. Claro, ese rastro está en el artículo de Libertad Digital que tú aquí has tapado. Porque ese rastro está en la declaración de Corsini, que este señor ya conocía y está ocultando, porque no me creo que no la conociera, porque está citado en este libro las actuaciones de Coro Cilián, y es que él no, igual estaba de vacaciones, no, aquí está citando las actuaciones de Coro Cilián en este libro, en varias páginas del libro, porque son de 2012 y este libro se publicó en 2013. Bien. Muy importantes han sido las últimas investigaciones de Luis del Pino y de Carlos Sánchez de Roda sobre el paradero de los trenes. En uno de sus informes pudieron constatar, partiendo de los datos de Renfe, que 90 toneladas de los desguaces no se destinaron al chatarrero, sino que fueron retiradas sin que se sepa cuál fue su destino. Cita fuentes. Tan solo constan de tan descomunal distracción las ridículas 23 muestras lavadas, que es lo que ya os he explicado, del informe de los TEDx del 27 de abril. Por cierto, todas esas muestras nunca pasaron a la policía científica, que era lo obligado. O sea, ni siquiera esas 23 muestras pasaron a la policía científica. O sea, todos estos restos, normalmente, los TEDx hacen un primer análisis para proteger a los agentes que han de desactivar las bombas. Pero todo ese material pasa a la policía científica,
¿Pasó algo de ese material a la policía científica? No. Yo añado que en el año 2009, sí. Igual que en el año 2008, este hombre presenta una demanda contra los periodistas, en el 2009 la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M se querelló contra Sánchez Manzano por omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento de pruebas y falso testimonio, entre otras. La finalidad de la querella era investigar la desaparición de parte de los restos recogidos de los distintos focos, que es lo que estamos hablando, de los cuales apenas quedaron algunos pocos vestigios. Esto saco la información de la wiki, lo pongo en pantalla, no me estoy inventando nada. Según los contrarios a la versión oficial, reflejada en la sentencia de la Audiencia Nacional 2007 y Tribunal Supremo 2008, además esas sentencias avalaron las actuaciones de los TEDx en cuanto al tratamiento dado a los vestigios recogidos en los trenes. En el 2012, después de prestar declaración todos los TEDx intervinientes, la causa fue sobreseída por ser cosa juzgada en sentencia del 65/2007 en la Audiencia Nacional. Las ocuparon en el 2007 de zanjar y a partir de ahora todo el mundo que denuncie, no, esto ya ha sido juzgado y no, fuera, sobreseído. Joder. Y la jueza ¿Cómo lo tienen? Loca, sin haberla incapacitado, encerrada por loca, después de que ella denunciara que un gladio, porque sabemos ahora que es un gladio, el comisario Villarejo la estuvo acosando y llevó a que esta señora fuera destruida profesionalmente, ¿no? Claro, todo apunta siempre en la misma dirección. Si al final reconoces que el elefante está ahí, es muy fácil ya interpretar los hechos en una determinada dirección. No se ha hecho en 20 años. Tengo que decirlo, somos los primeros en hacerlo, porque lo que hace Lorenzo Ramírez en su libro es tapar todo lo que puede. Claro, la hipótesis OTAN ha llegado ya tan lejos que había que hacerle una especie de OPA para castrarla, sobre todo que no afectara al señorito Aznar, ¿no? Pero tapando las cuestiones fundamentales y reivindicando otra vez la figura de Aznar. Pero no lo van a poder detener, porque ahora ya la gente que realmente es patriota y conserva una capacidad de crítica va a ir en esa dirección. Yo al menos voy a seguir. O sea, esto no va a terminar aquí. O sea, voy a reinterpretar todo el 11M, todos esos datos que están ahí probados en las obras que ellos mismos han publicado y buscando otros que han tapado, porque tampoco te puedes fiar de lo que han publicado porque han silenciado hechos. Todo eso se puede reinterpretar en la única hipótesis que ya se sostiene. Sigo leyendo al propio López Bru. Más escandaloso aún fue el descubrimiento de ambos investigadores, porque el tren de Santa Eugenia lo descubre Sánchez de Roda. Cuidado. Bueno. De ambos investigadores de Libertad Digital, 8 años después de los atentados, de una plancha del vagón de Santa Eugenia perforada por la explosión, la cual, por fuerza, tenía que estar impregnada de los restos del explosivo. Yo aquí discrepo, porque después de 8 años no sabemos por qué se guardó ese vagón. Pero ese vagón, hay quizá un motivo que explica por qué se guardó. Y es que ese vagón se corresponde, según la versión oficial, al vagón donde Jamal Zugam, el único condenado por poner la bomba en los trenes, era, digamos, el vagón de Jamal Zugam. ¿Y qué ocurre? Pues que Jamal Zugam, su condena, pendía de un hilo porque estaba basada en unos testimonios muy dudosos que si se hubiera aplicado el indubio pro reo estaría libre. Entonces, yo creo que ese vagón precisamente se guardó escondido por si era necesario poner ahí algo que incriminara a Jamal Zugam. No fue necesario porque la sentencia fue tan vergonzosa y escandalosa que con esos testimonios ya el juez Bermúdez se dio por satisfecho, ¿no? Pero ahí estuvo guardado el tren por si acaso. De cualquier forma, ese tren había salido de la cadena de custodia y ya no servía como prueba. A pesar de lo que dice aquí no estoy de acuerdo. Este enorme lienzo se guardó tapado en un hangar de la empresa de la Fundición Tafesa hasta la finalización del juicio oral en julio de 2007. Después se construyó un cobertizo en el exterior de las instalaciones y allí se depositó hasta hoy. Esto comentaban los investigadores. Aquí cita una fuente que aparece publicada en Libertad Digital. Existe constancia de que los miembros de la policía y de la Guardia Civil se personaron en Tafesa durante el proceso de reparación para examinar aquel único vagón del 11M no desguazado. ¿Qué fueron a hacer allí? Un vagón que estaba sustraído a la justicia. Cuidado, pero ahí iban los policías.
El Ministerio de Interior tenía perfectamente localizado, por tanto, el lugar donde ese vagón estaba y sabía de la existencia de la chatarra. La dirección de Tafesa confirmó a Libertad Digital que el tratamiento dado a aquellos restos del foco de explosión se había hecho de acuerdo en todo momento con Renfe y con el juez. Esto ya. Todo el mundo oficial estaba presuntamente, aquí se termina la cita, todo el mundo oficial, vuelve a decir Ignacio López Duro, estaba presuntamente al tanto de la existencia de ese lienzo del vagón, lo cual no impidió que cuando los peritos de la pericial ordenada, o sea, la macropericia famosa, ordenada por el juez Bermúdez, solicitaron por la escasez de pruebas examinar los focos de explosión de los trenes, que el jefe del laboratorio de la Policía Científica, Alfonso Vega, o sea, el que hizo los apagones de luz que permitieron falsificar lo que quedaba, los 23 vestigios, alterarlos, Alfonso Vega, o sea, que cuando les piden, estamos en el año 2007, el tren está ahí porque se descubrió el 2012, cuando les piden hacer sacar nuevas muestras, nuevos vestigios de los restos, Alfonso Vega les dice que habían sido destruidos en una fundición, había sido imposible tomar unas muestras, o sea, están mintiendo, porque el tren está ahí, y están mintiendo. Y aquí termina esta parte del libro citando a Luis del Pino, que no me dirán que no es de su banda, de su cuerda. Fijaos lo que dice el propio Luis del Pino. Si algo deja claro este episodio es que las esperanzas que las víctimas pudieran tener de que el PP clarificara los atentados del 11M, porque todo esto ya sucede, el descubrimiento del tren, sucedía, está gobernando Aznar. Aznar gobierna desde el 2011, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces está ya gobernando Aznar y es cuando ocurre todo esto, ¿no? Las esperanzas que las víctimas pudieran tener de que el PP clarificara los atentados del 11M al llegar al poder eran vanas. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista están dispuestos a que se investigue. Esto está en negrita. Ninguna de las evidentes manipulaciones de pruebas y falsos testimonios con los que se echó las culpas del atentado al terrorismo islamista. Y unos y otros están dispuestos a ir de la mano a la hora de cegar cualquier vía judicial de investigación de la masacre. En fin, podría seguir, podemos dedicar otro a ampliar todas estas informaciones, sobre todo si hay gente que nos pregunta, que tiene dudas. Aquí hay mucho más, aquí yo tenía apuntado, pero no quiero confundir a la gente con datos y datos y datos, que a veces esto es lo que hace la trama intoxicadora, que los tenemos en internet, van publicando tweets con datos y datos para que la gente al final se vuelva loca. Eso es lo que se llama los enigmólogos, como dijo un usuario de internet, que fue gracias al que descubrí el artículo de 5 días, porque ahí está el enlace, lo busqué y fue mirando en comentarios de internet que digo, ostras, este comentario importante porque está sacando lo de Álvarez Cascos. Busqué el artículo y ahí apareció el artículo de donde Cascos da ya por aplicada la orden de desguace de los trenes. En fin, los enigmólogos te inundan con datos para que la gente al final, el resultado final sea que dude de la versión oficial, quede pues como un aroma de que Aznar es un héroe y vaya a votar al PP. O sea, de toda marear la perdiz, hacer insinuaciones sobre masones, no buscan la verdad, buscan que la gente al final diga, bueno, esto fue el PSOE y los buenos ¿quiénes son? El PP. Es su única finalidad. No quieren llegar. Mi juicio sobre lo que fue el documental de Terra Ignota a estas alturas ya es muy distinto del que tuve al principio cuando lo vi. No voy a decir cuál es el juicio que me merece a estas alturas después de repasar lo que dicen sobre el desguace de los trenes y ocultar, como han ocultado, la información que nosotros estamos ventilando en estos momentos. Podría hacer una ampliación del documental, ¿no? Una segunda parte con esta información. Aparte de todos los detalles. Marcos, no creo, quizá otros de Terra Ignota lo hagan, pero yo no creo en Pirata Prófugo porque lo he visto mentir y negar su propio documental. Porque yo dije que se llegó a Jamal Zougam gracias
a Enrique García Castaño los teléfonos que aparecieron en la mochila. Todo esto lo explica él y me negó que fuera así, que vino de que yo era un ignorante porque no, Jamal Zougam se le imputó porque tenía antecedentes de yihadismo. No, perdone, esto está dicho por el propio pirata prófugo en el documental, está dicho en todos los libros de este autor político, que fue García Castaño el que fue a buscar. Claro que le prepararon, le hicieron previamente la cama, claro que está ahí Kamaki proporcionando el material que luego él vendería y que serviría para inculparlo porque también aparece en la mochila, pero todo eso lo hace Enrique García Castaño y esto me lo negaba Pirata. O sea, Pirata Prófugo miente. Yo no sé si los otros miembros de Terra Ignota son conscientes, colaboran con él en esto, eso no lo sé, pero puedo decir que Pirata Prófugo miente. Yo, siendo él el ideólogo de Terra Ignota, al parecer lo es, pues he perdido toda la fe en ese proyecto. Yo me quedo con 4 puntos muy básicos para tontos, como yo digo. Vamos a ver, resulta que en el año 2003, concretamente el 21 de febrero, sale en el Boletín Oficial del Estado publicado, no nos inventamos nada, que, bueno, resumiendo, ¿no?, porque el BOE es muy largo, que Estados Unidos tiene libertad para moverse por España sin autorización judicial, etcétera, etcétera. Eso pasa en el 2003. Un día antes de los atentados hay unas maniobras OTAN que casualmente... En el 2001. Perdón, en el 2001. Sí. El 2001, exacto. Se hace unas maniobras que casualmente simulan un atentado yihadista con 200 fallecidos. Qué casualidad la cifra también. Al día siguiente de los atentados se ordenan destruir todas las pruebas. Perdón, ya solamente con esos 3 puntos dices, ¿qué coño está pasando aquí? Y luego ya incluimos todo esto. Me hace mucha gracia una entrevista que se ha hecho en... ahora os digo el título, pero es Juan Francisco Lamata, de un canal que es la Hemeroteca del Buitre, y hace no sé si se refiere a nosotros o a canales como los nuestros que hablan de esto, ¿no? Que dice que la gente se está preocupando más de buscar un responsable político en lo que pasó en el 11M que investigar más sobre los presuntos asesinos, etcétera, etcétera. Coño, es que tiene que haber una responsabilidad política. Es que esto es alta traición. Y lo siguiente, no sé si la frase que dijo del Olmo, creo que era, de España no está preparada para saber la verdad, yo no se le ha oído... Bermúdez, perdón. Yo no se le he oído decir a él directamente, se lo he oído decir a una periodista que tenía contacto con él y que ella dice que a él le dijo esto. No, pues yo no puedo atribuírselo a él, sino a esta mujer que lo dijo. Yo no sé si España está preparada para saber la verdad, pero independientemente, los que culpan al PP y los que culpan al PSOE, da igual, a quien culpes, ¿qué pasa? ¿Que no se va a hacer nada en ese santo país? 20 años después, ya prescrito, con lo que has comentado, ya prescrito, pero ¿se van a ir de rositas? Pues parece que sí. Parece que sí. Legalmente hablando se van a ir de rositas. Desde luego en el consciente colectivo de España ya nos ocuparemos de que esto se sepa y rule y bueno, pues se abre el debate y se abren las discusiones y los insultos que recibiremos, pero blanco y en botella. O sea, no hay más. No tengo más preguntas. Sobre esto, no, para aclararlo, sobre esto de la aclaración de Bermúdez, esto es una conversación que tuvo con una presidenta de una asociación de víctimas, que ahora no recuerdo exactamente cuál es. Gracias por la aclaración. En una parte se pusieron a hablar delante de testigos y fue cuando pronunció esa frase que luego él ha negado. O sea, él ha negado que nunca la dijera, pero no veo por qué tenía que mentir esa presidenta. Que él la niegue pública, claro, era una frase que se dijo, por así decir, en privado, ¿no? Petit comité. En petit comité. Y luego esa frase es tan enorme que cuando ha aparecido, pues él lo ha negado. Pero es el testimonio de una presidenta de una asociación de víctimas. Yo le doy credibilidad, no solo porque sea la presidenta de una asociación de víctimas, sino porque hay elementos de juicio más que sobrados para entender esa frase que se ajusta a los hechos, porque si hubiera sido Marruecos, la sociedad española no está preparada para entender que Marruecos haya atentado contra nosotros, ¿no? Hombre, pues sí que se podría estar preparado para entender eso. Pues hay es una especie de enemigo geoestratégico que tiene España, ¿no?
La sociedad española está preparada para entender que esto lo montó el PSOE para ganar las elecciones. Bueno, es que es ridículo la frase. No cuadra, ¿no? O sea, la sociedad española, además, si ha sido el PSOE, porque el PP luego no los ha desplumado cuando ha llegado al poder. O sea, fuera también. Entonces, ¿qué es lo que no estaría preparado para entender la sociedad española? Y es que nuestros aliados de la OTAN nos monten un atentado para justificar la guerra de Oriente Medio y favorecer a Israel, porque para entender eso y poderlo asimilar, pues habría que ser creyente bíblico, creerse que los judíos son el pueblo elegido y que hay que hacer esto para que se cumpla la profecía bíblica. Claro, eso sí que no lo podría entender el pueblo español. Y yo pienso que la cosa está ahí, que fue la OTAN y eso no lo va. No estamos maduros, a ver cuando estemos maduros, seamos lo suficientemente abyectos, lo suficientemente serviles, lo suficientemente indignos para incluso llegar a entender que nos maten para favorecer la política de un país extranjero racista, supremacista y genocida. Cuando lleguemos a entender eso es que España habrá desaparecido. Está desapareciendo ya. Lo entendemos poniendo como ejemplos a otros países, como puede ser Palestina, Siria, etcétera. Bueno, ahora no sé, Irán y todo esto, cómo va a reaccionar y todo esto. Con esos países sí lo entendemos. Cuesta entender que en Europa, pues en Occidente, pues se pueden hacer estas cosas. Cuesta entenderlo, pero cuando vas hilando y vas enterándote y vas sacando información, dices, hostia, pues sí, pero es que se lleva haciendo décadas. O sea, no es de ahora, no es algo puntual que se haya hecho en este país. Es algo que se lleva haciendo sistemáticamente para cumplir unos planes, como tú bien has dicho. Pero es complicado de entender. Alguien me dejó el otro día un comentario que decía: vuestras teorías políticas son muy complicadas de entender. A ver, nadie dijo que fuera fácil, pero es lo que hay. Entonces, ¿cuándo estaremos maduros? ¿Tú crees, Jaume, ya para, no sé si quedará mucho, yo creo que es la una, ya iremos cerrando, ¿tú crees que si España alguna vez fuese consciente de lo que ha pasado, reaccionaría? Yo estoy las reacciones de la gente en Twitter y no tengo, no diré ninguna esperanza, pero casi ninguna esperanza de que el pueblo español reaccione. Porque como que viene grande, ¿no? Nos viene grande toda esta información. La gente no razona, sigue a otro que le está explicando, se mueve por simpatía. Si yo soy pro Aznar, por ejemplo, y este señor está criticando a Aznar, no miro lo que dice, no miro las pruebas. Está criticando a Aznar, pues lo castigo, pues no sé, dándome de baja de su página o insultándole, pero no veo a la gente analizando y viendo lo que hay ahí y sus dimensiones, su alcance moral y político para nosotros, para el pueblo español. No lo veo. Para empezar, no me parecen capaces de entender algo tan sencillo que ha estado ahí. Ha estado libertad digital. Esto es un poco como las periciales del expediente Royuela. Bastaban 15 minutos para entrar ahí y mirar lo que significaba eso. Entramos, lo hicimos y se acabó el expediente Royuela. El expediente Royuela está desacreditado. Pero esto va a ser mucho más difícil, porque aquí no hay 50.000 detrás como en el expediente Royuela. Aquí hay unos intereses brutales, tenemos todo en contra. Y si la gente razona como razonaba en el expediente Royuela, que es lo que a mí me parece que sucede también con esto, aunque el artículo de libertad digital deje claro que Corsini recibió una orden y solo la podía recibir del gobierno, pues no, esto no lo ignoran, ya está, no. Yo soy del PP, como no puede ser, no, ya está, fuera. No. Y esto lo va a hacer el 99,99%, pero espero que al menos una minoría de auténticos patriotas con una capacidad intelectual normal, porque no se pide nada más, entiendan lo que significa ese artículo de libertad digital añadido el de 5 días, con la declaración que hay detrás, y a partir de ahí, tirando del hilo, ya se puede reconstruir con todo el resto de los datos que ya han sido investigados en los libros de los disidentes de la versión oficial, utilizando esos datos. Evidentemente, también hay que ir al sumario, pero el camino ya está abierto. Ahora la cuestión es cómo vamos a hacerlo para que esta información llegue a la gente y la gente reaccione. Eso ya no lo sé, pero insisto en que lo veo muy difícil y esto llego a esa conclusión por las reacciones que veo en Twitter. O sea, no son reacciones de personas que lee, interpreta y dice, saquemos las consecuencias y organicemos ya, empezamos a movernos
para organizar una plataforma de protesta, pedir la salida de la OTAN, que se declare esto delito de lesa humanidad, que se pueda enjuiciar, que se vuelva a enjuiciar, que se detenga a los responsables. Todo esto, empezar al menos a moverlo. 20 años después, un pueblo que ha sido agredido de esta manera, que tiene las pruebas para saber quién es el responsable de la agresión, no se mueve. Es que es una nación que está muerta ya. Está muerta, no hay patriotismo. ¿Y que somos? ¿Un pueblo de idiotas? ¿Que somos incapaces de leer un artículo de Libertad Digital? ¿Que somos un pueblo de cobardes? No lo sé, pero son 20 años. Bueno, de ese artículo han pasado menos, han pasado solo 12 años, ¿vale? Pero 12 años son suficientes para leerlo y entenderlo. Pues estamos así y no pinta bien la cosa. Yo no tengo muchas esperanzas, pero lo vamos a intentar, por una cuestión de deber, de patriotismo, y vamos a invertir esfuerzos y energía en investigar, seguirlo investigando en esta línea, evidentemente, y en difundirlo. Pero en difundirlo está en manos de todos los que ven estos vídeos, los que están convencidos de que esto tiene base, al menos difundirlo para que podamos ir ampliando nuestra red de contactos y algún día montar esa plataforma orientada, como hemos dicho desde el principio, a restaurar la soberanía nacional de nuestra patria. Así, yo voy a hacer todo lo posible. Desde luego, bueno, la gente puede tener acceso a esta información en Carrer La Marca. Todo eso está enlazado, está por aquí circulando en nuestra web, que es marca-hispánica.eu. En esta semana le voy a dar un lavado de cara muy chulo, que seguramente os guste. Y si no veis algún error me lo decís. Y ahí va a estar enlazado en Marca Hispánica, va a estar enlazado con Carrer La Marca, que es donde están todos estos artículos, incluidos los directos que hemos hecho aquí ya, etcétera, etcétera, para que la gente pueda ir desde el principio hasta el final y que saquen sus propias conclusiones. Si estamos equivocados o lo pensáis, pues tenéis un cajetín de comentarios maravilloso y un correo electrónico donde los podéis escribir. Y yo invito a Pirata y a Terra Ignota a que, bueno, pues echen un vistazo a toda esta nueva información, que no sé si la tienen o la han querido ignorar, si la han tenido, y que se lo replanteen y den esta información también a conocer, o den su opinión, o den su versión, y no se quede solamente en un documental que está muy bien hecho, yo eso no lo discuto, pero cuando tienes una nueva información, pues si te consideras investigador, estás obligado a darla, aunque contradiga lo que tú has investigado previamente. A ver, pues yo antes pensaba que esto era blanco porque tenía una información, pero me ha llegado una nueva que yo desconocía y ahora resulta que no es blanco, que es negro, que estaba pintado. Pues hay que decirlo. Está la opción de callarse para, bueno, pues no meterse en líos, pero yo creo que lo más noble y por patriotismo, como dices, es sacar la información a la luz. Luego ya cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Pero está ahí todo. Bendita hemeroteca, desde luego. Pues... Dime. Hay un documental que se llama Jamal Zougam, un nuevo Dreyfus, que es un documental planteado desde la posición de izquierdas que hubiera podido crecer si no hubiera montado esa trampa. Porque claro, la izquierda es más hostil a la OTAN que a la derecha, ¿no? En teoría. Al menos el electorado, no las cúpulas. Pero se supone que las bases políticas de los partidos de izquierda son más contrarios a Estados Unidos y a la OTAN que el electorado de derechas. Bien, ya se lo montaron para que fuera la izquierda la que quedara anclada y presa de esa versión oficial del Pentágono. ¿Y cómo sabemos esto de que querían prevenir esa posibilidad? Pues es que hay ya un documental que se llama Jamal Zougam, el nuevo Dreyfus, hecho desde la perspectiva de la izquierda, que denuncia la implicación de la OTAN, y ahí se ve lo que querían parar desde el principio con toda esa trampa de identificarse Aznar con ETA para que, por reacción mimética, el PSOE y sus bases se identificaran con la versión del Pentágono. Ese documental hay que verlo, tendría que ser nuestro documental bandera, no el de Terra Ignota, porque el de Terra Ignota desde el principio asume la versión del Aznar heroico y en estos momentos es hacerle el juego a nuestros enemigos. Mientras que el de Jamal Zougam, hay el del nuevo Dreyfus, que está hecho en Francia, pero hay traducción, hay la versión española, es quizá el que más se acerca a nuestra postura como documental y yo lo recomiendo. Está técnicamente muy bien hecho
y al final se llega a la conclusión, a la misma conclusión que llegamos nosotros y que debería llegar la izquierda, el electorado de izquierda, que son los trabajadores, porque se supone que la izquierda son la gente a la que teníamos que dirigirnos, la gente, el pueblo trabajador español, son nuestra base, identificamos al pueblo con la nación y de ahí tendría que venir, desde una perspectiva, repito, de izquierda nacional o de socialismo nacional. Pero esto no lo tenemos, aunque hay esa perla en medio del desierto que es el documental de El Nuevo Dreyfus, que es el que yo recomendaría ahora, no el de Terra Ignota, por todo lo que implica respecto a Aznar. El nuevo, como has dicho, Jamal Zougal, el nuevo Dreyfus. Dreyfus, no le tengo en YouTube. Ah, sí, de 1 hora 28 minutos. Sí. Correcto, pues me lo voy a descargar y lo vamos a ver aquí a lo largo del día o lo veremos esta noche. Yo me lo voy descargando para que en las 24 horas, bueno, pues se vaya poniendo junto con este directo repetido, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que vaya llegando a la gente. ¡Wow! Da miedo, ¿eh? A veces da miedo entenderme, ¿no? La expresión, el panda de psicópatas por los que estamos gobernados, joder, que son capaces de hacer todas estas cosas y vender a su país, a su nación, por 4 duros, al fin y al cabo, ¿eh? Porque tampoco es que... No sé, ya me lo dejamos aquí, si te parece. Sí. Lo vamos a... Yo ahora sí. No, que en cuanto terminemos, en lo que tarde Twitch en exportarlo a YouTube, pues no hace falta ni que lo descargue ni nada, lo hace ahí como un empalme con YouTube. Y yo creo que en 15-20 minutos, es la 1:30 como mucho, yo creo que va a estar subido ya a YouTube para que te lo puedas descargar, porque aquí en Twitch pues dura 15 días. Entonces, pues bueno, a la gente invitamos a que también lo circule por ahí, si lo ven conveniente. Si quieres añadir algo más, Jaume, todo tuyo. No, solo deciros que esta investigación sigue abierta, pero ahora que ya tenemos una hipótesis sólida, una hipótesis que no pueden decir que no, como pretende Sánchez de Roda, que no tiene ningún fundamento, pues vamos a seguir reinterpretando hechos, se van a consolidar otros, es posible que algún dato se tenga que corregir, pero que es una investigación abierta y ahora hay que hacer 2 tareas. Una, de ir profundizando para crear una versión unificada de lo que es la hipótesis OTAN del 11M y luego difusión. Y difusión, la investigación, evidentemente podéis todos colaborar, aportar. Yo quiero entrar en contacto con un usuario, he puesto el nombre, no sé si se llama Swift. Bueno, es el nombre de un usuario que el propio Lorenzo Ramírez dice que hace ya muchos años que se enfrentó a Carlos Sánchez de Roda, porque esto que está pasando en Twitter ya pasó. Y otro usuario que lo estoy intentando localizar, que tuvo un enfrentamiento con Sánchez de Roda a propósito del tema del desguace de los trenes por parte de Francisco Álvarez Cascos. Y quiero recuperar a su usuario porque yo, a diferencia de otros, yo cito mis fuentes. Y si este señor lo dijo, yo lo pondré en los artículos. Que este señor lo dijo antes que yo. Y me gustaría contactar con él para rendirle los correspondientes honores. Pues mándame su nombre luego en privado y le intentamos... En el artículo lo he puesto en una letra de un color especial, pero en el artículo está el nombre del... Pero bueno, ya te lo mandaré. Vale. Lo he puesto en el artículo por si alguno de los que leéis el artículo conocéis, nos podéis poner en contacto con este perfil y por la razón explicada. Perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí y ahora me ocupo de subirlo a iVoox y todas estas cosas y de circularlo a los canales de Telegram. Os invitamos, si nos estáis oyendo o viendo ahora mismo en directo o en diferido, da igual, a que entréis en marca está ahí abajo circulando, hispánica.eu, que ahí enlazaremos pues los vídeos, toda la información que está publicando Carrer la Marca, etcétera, etcétera. Desde la propia web Marca Hispánica podéis ver Carrer la Marca, o sea que lo vamos a poner fácil para que la información llegue. Luego ya lo que tarde la gente en digerirlo, eso ya no depende de nosotros, pero la ponemos encima de la mesa y se abre el debate y la investigación. ¡Wow! Pues nada, Jaume, si quieres añadir algo más, todo tuyo. Estoy mirando el nombre del... Estoy buscándole yo aquí en tu artículo. Un momento que lo voy a dar, creo que es el momento de dar el nombre exacto de ese usuario. Un momento, en poco os lo digo. ¿Está en la parte 3 de Aznar ordenó destruir la escena del crimen?
lo puse en un color especial para que lo hago con mucha información, para localizarlo más fácilmente. El usuario se llama, y esto la fuente es Lorenzo Ramírez, repito, yo cito mis fuentes. Esto lo pone Lorenzo Ramírez en su libro, que es un libro cuya lectura yo recomiendo, a pesar de que está lastrado por esto, y en una de las notas a pie de página habla del enfrentamiento brutal que tuvo un usuario que se llama SWING. SWING con Carlos Sánchez de Roda por el tema del papel de Álvarez Cascos en el desguace. Swing, por favor, intentad localizar a este hombre, porque él puede tener información que nosotros desconocemos. Y en todo caso, yo le quiero rendir homenaje por ser el primero. Bueno, parece que él leyó, no lo sé, si era en base a este artículo, no lo sé. Pero él se dio cuenta y esto, pues, merece ser reconocido. ¿Ya? Aunque sea un usuario. Capitán Swing, ¿no será este? No. Vale, ya lo buscamos por ahí. El problema es que la palabra swing te da, es un criterio de búsqueda que te da muchas cosas que no tienen nada que ver. Y eso, claro, es un usuario que cogió este nombre que ya, pues, es un nombre que ya tiene muchas resonancias en Internet, ¿no? Esto que se hace de hacer un libro y fusilar lo que está en Internet sin citar la fuente, esto me parece muy feo. No es un plagio, porque el plagio es copiar un texto literal, pero sí que me parece muy feo aprovecharse del trabajo de los demás sin al menos luego tener la decencia de citarlo. Pues esto lo he sacado de aquí, este usuario, pues de aquí, de Carrer La Marca, dijeron esto, sería lo decente. No, el señor Lorenzo Ramírez, lo siento, pero no lo ha hecho. Pero yo sí que lo voy a hacer, lo hago sistemáticamente. Cuando encuentro una idea que yo incorporo a mi discurso, indico de dónde viene. Pues puede ser este chico. He encontrado un capitán_swings en Twitter que precisamente publica cosas del 11M. Te lo he pasado al privado para que confirme si es él, porque tiene del 11 de marzo, ha publicado 20 años del 11M y las mentiras que inauguraron la era de la negación. Puede ser este. Le voy a dar a seguir por si acaso es él. Confírmamelo luego cuando tú puedas en Telegram, te lo he pasado en privado y si es él, le tenemos. Si no, pues habrá que seguir buscando. Pero me da que es este perfil que he visto por aquí. Muy bien, si es Swing y es 11M, tiene todos los números para ser él, pero bueno. Tiene todas las papeletas. Yo te lo he pasado a Telegram y confírmame cuando puedas si es él. Y además se le puede escribir en privado, o sea que intentaremos localizarle. Perfecto. Muy bien. Jaume, pues lo dejamos aquí, ya te digo, me ocupo ya ahora de circularlo y rolarlo y que se suba a todas las plataformas posibles y estamos en contacto. El sábado, dentro de 3 días, nos vemos aquí otra vez por la noche. Muy bien. Y ya comentaremos el tema. Pues nada, si quieres añadir algo más, ¿todo no, tuyo? Ya está. Todo perfecto, genial. Pues nada, salto de llamada, me quedo 5 minutitos con la gente que hay conectada. Estamos en contacto. Un abrazo, Jaume. Adeu. Hasta luego. Pues familia, veo por aquí a Tellas, a Sandrinity, a Fer, ¿quién más ve? Escribís pocos, pero os veo aquí conectados a varios. Y lo vamos a dejar aquí para que pispiretamente, buenos días. Bueno, como ya sabéis, todos los miércoles a las 11:30 de la mañana hacemos una alerta semanal con nueva información que tengamos, casos que sean de actualidad o no de actualidad, como el de ahora, que sí, es de actualidad, no va a perder. Nunca se debería dejar de hablar de esto. Y es lo que... Gracias por la info, chicos. Gracias a... Veo por aquí un mensaje de Tellas, da paniquito, ¿verdad? Bueno. ¿Quién dijo miedo? Pues lo dicho, familia, lo dejamos aquí. Yo ahora voy a dejar el 24 horas. Me estoy descargando ese documental que nos ha recomendado Jaume Farrerón. Ahora en un ratito, no va a ser inmediatamente. En lo que me descarga esto y termino de publicar y todas estas cosas, sobre las 2 más o menos, vuelvo a enchufar el 24 horas. Y esta noche nos vemos a las 11 de la noche, como siempre. Así que, bueno, como digo siempre, pasando la gorra. Si queréis echar una manilla, pues tenéis ahí un Bizum y unos números de cuenta, un número de cuenta, etcétera, por si queréis apoyar este proyecto. Y saludos, por cierto, al último seguidor, Asrasafrif, que hace un ratito que nos sigue. Gracias, nos vemos aquí todos los días en vivo y en directo a las 11 de la noche. En Twitch,
en YouTube, y los miércoles también a las 11:30 de la mañana aquí en Twitch. Ser buenos, no rompáis nada, y en un ratito más y mejor. Hablando de Twitter, creo que está por aquí Margarita. Margarita, ¿nos puedes recordarle al personal cuál es nuestro Twitter? Lo dicho. Adiós. Este es mi Twitter. ¿Te enteras o no? Con la cara esa de murciélago que tiene. De bayo. ¿Me sigo o no? Pues ya sabes, dale ahí al botón ese de seguir. Bueno, pues eso, que me sigáis. Y eso de... ya, mierda.